En mi infancia aprendí que guardar para el mañana como las vírgenes prudentes de la parábola, siempre preparada para lo inesperado. Pero al llegar a España, donde muchos viven solo el presente, entendí que la verdadera sabiduría está en encontrar un equilibrio. Disfrutar el hoy sin olvidar que el mañana también llega. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Caminos de Inmigración. Mi nombre es Liliana Espinosa Jesús para todavía los que no me conocen y estoy muy emocionada de tenerlos aquí mientras exploramos juntos las experiencias, desafíos y realidades que enfrentamos como inmigrantes en busca de un nuevo comienzo. Además de ser inmigrante, soy autora de novelas y actualmente me dedico a la creación digital. Cada relato que comparto refleja cómo me sentía en esos momentos en los que vivía con miedo e incertidumbre. No intento dramatizar ni atacar a nadie ni demonizar España, sino mostrar la realidad de mi experiencia tal como la viví, porque sé que puede resonar con otras personas que enfrentan miedos similares. Este viaje no ha sido nada fácil y en cada paso he aprendido lecciones que espero puedan inspirar y ayudar a quienes estén pasando por un proceso similar. Antes de comenzar, quiero recordarles que mis obras Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas disponibles en Amazon están inspiradas en mi experiencia de inmigración, pero narrados a través de la historia de Julia, la protagonista. Acompañando a Julia podrán recorrer las calles de Madrid y vivir junto a ella los desafíos y aprendizajes que implica empezar de nuevo en un país extranjero. Si les interesa adquirirlos, pueden encontrar el enlace en la descripción. Antes de continuar, los invito a suscribirse a mi canal, darle un me gusta y compartir este video para que más personas puedan entender lo que significa vivir en el extranjero. Gracias por unirse a este viaje y espero que encuentren inspiración y apoyo en cada episodio. Hoy quiero compartir una experiencia que fue uno de los momentos más aterradores y reveladores de mi vida en España. Una historia de trabajo duro, sacrificio y la impactante realidad de la crisis económica que sacudió al país y cambió el destino de muchos inmigrantes. Este relato es sobre cómo en medio de la incertidumbre y el miedo, mis decisiones, aunque criticadas, me ayudaron a sostener a mi familia cuando el suelo parecía desaparecer bajo nuestros pies. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Después de haber enfrentado muchas luchas, sacrificios y sinsabores, como muchos inmigrantes, encontré trabajo en un sector que no era deseado por los locales. Los trabajos que realizábamos eran duros, incluso los domingos y festivos, y muchas veces requerían largas jornadas que se extendían hasta altas horas de la noche, o estábamos obligados a hacer jornadas de noche que se compatibilizaban con el trabajo de la mañana. Pero nosotros los inmigrantes aceptábamos sin quejarnos. Sabíamos que estos trabajos eran nuestra única oportunidad para sobrevivir y enviar dinero a nuestras familias. A medida que avanzaba el tiempo, sentía que con las sesiones de terapia empezaba a sentirme más tranquila y serena. Me iba adaptando a mi nueva vida y aunque el trabajo era arduo, tenía una sensación de estabilidad que nunca había tenido antes. Todo cambió de repente. Un día empecé a notar que mis compañeros de trabajo, quienes habían sido fieles y dedicados, comenzaron a faltar y en su lugar llegaban jóvenes locales. No entendía qué estaba pasando. Me aferraba a la idea de que todo estaba bien, pero el ambiente se sentía tenso y diferente. Una mañana, al terminar mi jornada laboral, el encargado me llamó. Su rostro no mostraba empatía, solo la frialdad de quien tiene una tarea ingrata que realizar. Me explicó que había una reducción de personal y que estaban sorteando a los trabajadores y desafortunadamente yo había sido una de las seleccionadas. Ese día sería mi último día de trabajo. La noticia me dejó paralizada. Me sentí traicionada por un sistema que no valoraba nuestro sacrificio.
nuestro esfuerzo constante y nuestra disposición a hacer los trabajos que otros no querían. Había trabajado sin quejarme, sin rechistar, incluso cuando me enviaban a trabajar en condiciones difíciles. Volví a casa sin saber qué haría a partir de ese momento. Mientras intentaba procesar la pérdida de mi empleo, llegó mi hija casi sin aliento con una noticia aterradora. Habían atacado a una sudamericana en el tren, la habían pateado en la cara. Sentí que mi corazón se partía de dolor y miedo. En ese momento quise proteger a mi hija, cogerla y esconderla en un agujero donde nadie pudiera verla. Pero no podía hacer nada y ahí fue cuando entendí lo que estaba sucediendo. La crisis económica en España había llegado a su punto más álgido. Se respiraba en el aire una tensión que no había sentido antes. Y me preguntaba cómo haría para proteger a mis hijos de los ataques de quienes nos culpaban de la crisis, de personas que no comprendían que habíamos venido a realizar los trabajos que ellos no querían hacer. Mis hijos trabajaban en las alturas, en las torres de alta tensión, donde todas las cuadrillas eran solo de peruanos, enfrentando riesgos diarios y sin el reconocimiento que merecían. La preocupación no se limitaba solo a mis hijos. Un día, al llegar a casa con las compras del supermercado, fui víctima de insultos y comentarios despectivos. Un joven me acusó de ser responsable de la crisis. Otro día, una pareja mayor nos miró con desprecio al vernos bajar las compras del coche. Mira el coche que tienen estos que acaparan todos los trabajos, dijeron. Todo porque mi esposo conducía un vehículo necesario para su trabajo, pero que algunos veían como un símbolo de algo que no nos pertenecía. En esos momentos, la hostilidad y el resentimiento de algunos se sentía como una amenaza constante. Los inmigrantes no fuimos responsables de la crisis, aunque algunas personas lo creían. Las crisis económicas son complicadas y tienen muchas causas, como problemas con los bancos, decisiones del gobierno o cambios en la economía global. Culpar a los inmigrantes es una manera demasiado simple de ver las cosas. Durante ese tiempo, muchos inmigrantes estábamos trabajando en sectores esenciales, haciendo trabajos que ayudaban a que el país siguiera funcionando. Además, la mayoría de nosotros solo queríamos una vida mejor, esforzándonos y contribuyendo a la economía. Decir que fuimos los responsables de la crisis es una idea que no tiene en cuenta todo lo que realmente pasó. Es importante entender que la crisis fue causada por factores mucho más grandes como la burbuja inmobiliaria y las malas decisiones financieras, y no por las personas que simplemente intentaban salir adelante trabajando arduamente y en muchos casos ayudando a sostener la economía incluso en tiempos difíciles. A pesar de la tensión, nosotros mantuvimos toda nuestra documentación en orden. Sabía que en caso de enfrentar una amenaza real, tener pruebas de nuestra legalidad y situación laboral era fundamental. La situación era aterradora, pero ser madre en este contexto me obligó a ser más fuerte y precavida. A pesar de todo, mi prioridad seguía siendo proteger a mis hijos, asegurarme de que comprendieran su valor y la importancia de su trabajo, y hacer todo lo posible para mantenernos unidos y a salvo, incluso en medio de tanto miedo y hostilidad. Las noticias estaban llenas de historias desgarradoras, desahucios de familias enteras que perdían sus hogares porque no podían pagar el alquiler, trabajos que desaparecían de la noche a la mañana y una desesperación que parecía extenderse como un manto oscuro sobre todos. La incertidumbre era palpable y cada titular hacía que el miedo se instalara más profundamente en mi pecho. Fue en ese ambiente de desesperanza cuando nosotros también nos vimos en la lista de los que podían perder su piso, el hogar por el que habíamos luchado tanto y por el que habíamos trabajado sin descanso. La economía estaba colapsando y nosotros estábamos atrapados en medio de esa tormenta.
Cada día era una batalla para mantenernos a flote, para no perder lo poco que habíamos logrado construir con tanto sacrificio. El estrés y la ansiedad se convirtieron en compañeros constantes y la posibilidad de quedarnos sin un techo era una amenaza que nunca abandonaba mis pensamientos. Era una realidad que muchos inmigrantes compartíamos, una lucha que nos unía en silencio mientras tratábamos de sobrevivir en un mundo que parecía volverse más hostil con cada día que pasaba. En ese momento recordé las veces que había visto a la gente viviendo como si el dinero nunca fuera a terminar. Gastaban sin pensar, disfrutaban del presente sin preocuparse por el mañana. Veía cómo se tiraban muebles nuevos y juguetes en los contenedores y me preguntaba cuánto tiempo podría durar esa abundancia. Mi esposo solía decir que era una exagerada, pero algo en mi interior me decía que debía de ser precavida. Desde pequeña me habían enseñado a ahorrar, a ser cuidadosa con el dinero. Había días en que sentía que exageraba, que no disfrutaba lo suficiente, pero mi instinto me decía que estaba haciendo lo correcto. Y aunque era cierto que mi miedo a gastar me había robado la alegría de vivir, esa misma preocupación fue lo que me permitió tener dinero ahorrado cuando más lo necesitábamos. Aunque me asustaba pensar en el futuro, algo en mi corazón sabía que debía estar preparada. Muchos inmigrantes buscaban trabajo sin éxito y fue entonces cuando muchos comenzaron a regresar a sus países. Recuerdo que yo también lo consideré por un breve momento, pero a pesar de haber construido una casa en mi tierra natal, regresar no era una opción que realmente quería. Había huido de mi país buscando una vida mejor, un refugio de la incertidumbre y los problemas que me habían perseguido durante tanto tiempo y también por otros factores. Las noticias de Perú tampoco ofrecían tranquilidad. La delincuencia había aumentado y los horrores que se comentaban eran peores de lo que yo había experimentado antes. No quise volver. El miedo y la necesidad de proteger a mi familia me mantuvieron firme, aunque la vida en un país extranjero no siempre fue fácil. Había luchado demasiado para construir una vida y a pesar de las dificultades, mi corazón no podía enfrentar la idea de regresar a ese lugar del que una vez había escapado. La crisis me enseñó una lección muy valiosa. A veces las decisiones que tomamos para protegernos parecen extremas o innecesarias, pero cuando el mundo se desmorona, esas mismas decisiones pueden salvarnos. A quienes me escuchan hoy quiero decirles que no hay una fórmula única para enfrentar las dificultades, pero tener un plan, estar preparados y ser conscientes de nuestra realidad puede ser la diferencia. No se trata de vivir con miedo, sino de encontrar un equilibrio entre disfrutar el presente y proteger nuestro futuro. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo, una comunidad de resiliencia y de luchas compartidas. Juntos seguimos adelante, aprendiendo y apoyándonos mutuamente. Si les ha resonado lo que hemos compartido hoy, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos episodios. De esa manera estarán siempre al tanto de nuevos contenidos que abordan la vida, las luchas y las sorpresas que vivimos los inmigrantes. Recuerden que pueden unirse al grupo de WhatsApp que he creado para la comunidad inmigrante. El enlace está en la descripción y el número de teléfono para los que no puedan ingresar por el enlace, junto con los enlaces a mis libros Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas, donde profundizo aún más en mi experiencia como inmigrante y comparto historias que seguramente les serán familiares. Gracias de corazón por estar aquí, por apoyarme y por formar parte de esta comunidad de resiliencia y aprendizaje. No olviden que aunque el camino sea complicado, siempre hay espacio para crecer, adaptarse y encontrar nuevos significados en nuestra vida. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos reflexionando y aprendiendo juntos. Hasta la próxima.